Ante todo, desearles una buena noche hoy y vamos a iniciar la clase de hoy. Retomar y retroalimentar de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho y lo que hemos retroalimentado sobre la parte de las bases de datos. ¿Sí? Se hizo un registro de las bases de datos, de los datos que hemos hablado anteriormente, de la práctica. Se ve que han tomado bien la información, han leído muy bien, saber que hay que leer muy bien eso antes de iniciar con el registro de las tablas. ¿Sí? Es algo importante, muchachos, antes de empezar a manejar una base de datos. Primero que todo hay que tener en cuenta los roles de cada tabla, ¿sí? Tener bien los nombres de cada tabla, ¿sí? Asignar muy bien los nombres de cada tabla y asignar dependiendo, de acuerdo a la asociación y las relaciones, dependiendo poner la llave foránea o la llave primaria, que es primordial en las tablas. ¿Qué es lo que yo miro en una tabla, en las tablas de relación? Yo miro llave foránea y llave primaria y la relación que converge cada cosa con lo otro. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, a la hora cuando ustedes ya vayan a empezar a realizar sus tablas del proyecto, que ya deberían ir empezando a analizando esos datos, que lo que van a empezar a realizar y lo que van a meter en la base de datos. Las tablas principales del registro de la base de datos, que es sobre la parte de diseño web y convergente con la programación que vamos a hacer después, con la programación de lo que están haciendo el bosquejo de la interfaz gráfica. Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, que esto es un plus que les di yo para que cojan práctica y se tengan ese movimiento de hacer esa encriptación, mejor dicho, de datos, para poder luego a la base de datos ponerle encriptar esa información de los datos. Por ejemplo, Diana, toda esa información que hicimos, ese bosquejo de la base de datos que realizamos, que yo realicé esa base de datos, esos datos, eso tienen que mirar cómo yo puedo encriptar los datos de esa información. Poner una llave, una encriptación de esa información. Entonces, la idea mía es que ustedes, por favor, vayan averiguando sobre eso. ¿Cómo yo puedo ponerle seguridad a una base de datos? Por medio de encriptación y de algoritmos para ese tipo de datos. ¿Sí? Sabiendo que esa tabla, ese script que tienen ahí, que ya Diana ya lo ejecutó, ya lo hizo en la parte textual, ahí en la parte de código. Entonces, es más fácil para yo poder encriptar ese tipo de dato, para yo poder hacer el tipo el algoritmo y la encriptación de ese dato. Entonces hay que mirar en dónde yo puedo aplicar esa, en qué tabla voy a aplicar para que haga bien esa inserción. ¿Sí? Entonces, yo no les puedo dar todo eso así de pájaro, así de una, decirles todo, muchachos. Yo les quiero que ustedes investiguen y después me digan, profe, yo encontré esto tal, me sirve para yo insertarlo en la base de datos para poderlo, que tenga encriptación en la parte de la autenticación del usuario. Entonces yo les digo, si está bien o mal, cojan ese copy paste, pum, insertémoslo ahí en el código. Entonces, así es la modalidad, muchachos, para que ustedes vayan cogiendo solitos y vayan trabajando muy bien. ¿Correcto? Por ejemplo, Diana, yo desde el primer momento que yo di la clase, desde estas clases de desarrollo, de las clases de Sajuna, yo me di cuenta que Diana tiene muy bien, buena lógica para interpretar y hacer muy bien la información. ¿Sí? Y en los trabajos que me ha presentado ella, muy bien hechos, muy bien la implementación, bien la alineación de todo trabajo, muchachos. ¿Sí? No se queda sin un detalle y hace muy bien la estructura. ¿Sí? Que a veces de pronto, listo, puede fallar algún dato, de algún dato que pueda interpretar o algo, pero la caracterización de la información está muy bien. ¿Sí? Entonces, la base de datos está perfecta, está muy bien la base de datos. Ahí no debe de dar errores, por ningún lado no debe dar errores. ¿Sí? Porque me di cuenta muy bien la ubicación de los datos. Están muy bien ubicados los datos. Todos con su enumeración y con toda su alineación de la inserción. ¿Sí? Entonces, lo único que yo les digo es, muchachos, hacerlo. Si fallan ustedes ahí en una tabla, por favor, verificar bien las tablas. Que los errores están en las tablas. Solamente en las tablas están los errores, muchachos, de la ejecución. Y lo más importante que se puede modificar. Eso es lo más importante, que uno puede modificar esas tablas. ¿Sí? Y darle refresh para poder asignar nuevamente el registro y volverlo a ejecutar. ¿Correcto, muchachos? En esa parte. Sí, señor. Sí, es algo entendible, muchachos, que algunos de pronto no entenderán toda la lógica de esa estructura. Paso a paso lo van cogiendo esa lógica, muchachos. ¿Sí? Esa estructura, paso a paso van mirando.
vaya mirando ejemplos sobre eso. ¿Qué más ejemplos hay sobre eso? Sobre las inserciones. Por ejemplo, cuando hablamos de PLSQL, cuando yo hago programación con PLSQL, que es diferente la inserción. ¿Sí? Entonces, eso ¿cómo le digo? Es un método que es diferente ya a la parte de las bases de datos. Es más estructurada, mejor dicho. ¿Sí? Más profesional, diría yo más. ¿Sí? Entonces, de pronto les mostraré un día de estos sobre la parte de PLSQL, ¿sí? Sobre la programación, para que miren un ejemplo y lo vayan haciendo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la parte de la clase y vamos a terminar esos módulos de esa parte de lo de Sajuna. ¿Sí? Estamos en lo primero que era conjunto de bases de datos, de SQL. Hoy vamos a hablar sobre unos datos de lo que es la base de las bases de datos. Por ejemplo, que es SQL, el DDL, el MDL, el TCL y el DCL, que es algo muy importante tenerlos claros a la hora de ejecutar ese tipo de datos en una base de datos de SQL o MySQL. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esto se maneja también en la parte de las bases de datos en Oracle. ¿Listo? La estructura. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos pasos, muchachos, para que los vayan encaminando para el proyecto de ustedes. Todo lo que hemos hecho, muchachos, hasta ahora, que es harto que hemos mirado, muchachos, y es algo que les ha servido mucho, esto les va a ayudar mucho para el proyecto. ¿Les va a servir o no esto todo lo que han visto ustedes, muchachos? ¿Les va a servir o no? Sí, señor, correcto. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí les ha servido o no para el proyecto? Claro, sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos. ¿Listo? Primero, ¿listo? Ese punto lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Sistemas de gestores de las bases de datos. En la parte de gestión de la base de datos. Vamos a hablar un poquito de la parte de la gestión de una base de datos. ¿Listo? Que en sí, en Oracle, en Oracle Developer, que yo manejo mucho Oracle Developer, ahí se maneja mucho la parte de la gestión de las bases de datos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si usted o algún día hagan una práctica, instalen una base de datos de SQL Developer, ¿sí? Que es de mero de Oracle, es Oracle en sí. ¿Listo? Entonces la estructura va a ser más diferente, pero la hora de registrar usuarios es lo mismo, pero cambia algún lenguaje de la programación. ¿Listo? Entonces son pruebas que uno hay que hacer de pronto para el proyecto final. Pueden trabajar con SQL Developer, para trabajar con Oracle, que es algo más estructurado y más fino para trabajar. ¿Correcto? Y es muy confiable para trabajar SQL Developer, que yo lo manejo. ¿Listo? Yo le he manejado mucho esa parte. ¿Listo? Entonces son ejemplos que yo les doy para que lo implementen en la parte del desarrollo. ¿Listo? Entonces, hay unos ejemplos sobre eso, gestores de bases de datos, que los vamos a ver ahí en la plataforma. Otro, herramientas del software. Hay unas herramientas de software para mirar qué es lo que estábamos mirando ayer. Algunas herramientas que no alcancé a hablar un poquito sobre eso, que nos acabó el tiempo, ya eran como las 11. Creo que ¿a qué hora sacamos la clase ayer, muchachos? Como las 11:20, creo. ¿Sí o no? 11:10. Sí, 11:10, 11:15, no me acuerdo, pero me pasé. ¿Listo? En todo caso, yo podría pasar toda la noche, ¿sí? Trabajando, ¿listo? Pero no es en general, ¿listo? Bien. Por último, revisión de las bases de datos, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahorita, lo que hicimos con Diana. Revisé, sí, miré que ha hecho bien Diana la estructura de la base de datos, la creación de las tablas y la inserción de las llaves primarias y las llaves foráneas de cada dato, de cada usuario. Entonces, eso me da un refresco para mí, yo como instructor y como mis aprendices veo que sí han entendido la lógica de la estructura, ¿sí? Y si de pronto tienen dudas, muchachos, pregunten, muchachos, antes de cometer el error antes. ¿Listo? Después, al final, cuando ya van a entregar todo después, profe, ¿será que me puede ayudar ahí a arreglar eso? No, muchachos, pilas con eso. ¿Listo? Entonces, están a tiempo para revisar, hacer la práctica y revisar qué errores tienen para mirar, yo ayudarlos y darle la solución para que entiendan bien la lógica y la estructura general. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta que el grupo de Diana creo que maneja muy bien esa estructura. ¿Cuál es tu grupo, Diana, del equipo tuyo? ¿Quiénes son?
Grupo F, estoy solamente, somos Enrique, Terán y yo. Ah, son dos nomás, ¿no? Son los dos, Sí. ¿listo? Solo dos, correcto, ¿listo? En todo caso, ahí a veces dice el dicho, solo dos son, con dos hay suficiente, ¿sí? Hay a veces, ¿sí? Cuando son muchos de ocho o cuatro, eso es mucho tumulto, mejor trabajo solo, ¿sí? A veces digo yo en la nomenclatura, a veces cuando no hay equipamiento bien y no hacen el procedimiento muy bien, ¿listo? Entonces, cuando uno hace estos proyectos hay que mirar gente que por lo menos tengan esa noción de investigar y de aprender cosas. ¿Sí? Porque hay veces que lo dejan para que uno haga todo uno y lo demás lo dejan solo a uno. ¿Sí? Y la idea es aprender, muchachos, la idea es aprender en todo momento. Uno aprende, cada momento aprendo yo. Yo como aprendí, como estudiante, ve, como instructor, aprendo de ustedes también, en cosas que yo aprendo de ustedes. ¿Sí? ¿Sí? No todo uno se la sabe, pero uno ya sabe la mecánica, cómo es la estructura de esto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos para tener bien la evaluación al final. ¿Correcto? Bien. Listo, entonces muchachos, vamos para el punto que lo que les hablaba yo ahora de la sesión de Sahu. ¿Listo? Vamos a ver los conceptos generales de las bases de datos. ¿Listo? Aquí está la inserción de la parte de SQL. Este SQL maneja unos módulos, maneja una estructura que es el DDL, el MDL, TCL y TCL. Para ustedes, ¿qué son esos, muchachos, que ustedes interpretan esta estructura? ¿Qué entienden por estos conceptos de SQL? Son las, ¿Qué son no esos? me sé de cada uno, No pero importa, no importa, pues la idea es básicamente esa, muchachos. No, les digo yo, pues eh, para saber si entienden algo. ujú, Dime. consiste en que esas cuatro son las sentencias que, Ujú. o mejor dicho, las operaciones que se Correcto. pueden hacer en una base de datos. Ujú. Correcto. ¿Listo? Todas tienen un significado muy importante a la hora de ejecución. ¿Listo, muchachos? En la parte de la inserción y la ejecución de un código. ¿Listo? De la SQL. ¿Listo? Ya sea para Oracle o ya sea cualquier tipo de lenguaje. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que no solamente SQL, SQL lleva unos hermanitos, que tiene el DDL, el MDL, DCL y el TCL, ¿listo? Que es el que le agrega para que haga esa ejecución y se haga bien la inserción de cada dato. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos datos, muchachos, para yo poder entender la lógica de un conjunto de las bases de datos, que en sí se llama SQL. ¿Listo? Tener en cuenta esa estructura. Entonces, por ejemplo, aquí el significado del DDL. Esa es la estructura principal en la definición de un dato, de esa estructura. Entonces, son las sentencias que permite crear tablas, alterar su definición y eliminarlas. Entonces, ¿qué es lo que hace el DDL? Hace que crea la tabla y la puedo yo refrescar y la puedo yo manipular y la puedo Eliminar. yo eliminar. Esa es la estructura del DDL, para que no se me olviden. De pronto en el momento que ustedes cuando estén en la sustentación del proyecto y que le diga a un ingeniero del SENA, aprendiz Diana, ¿qué es el DDL en esa SQL? Entonces, ¿qué tú dices, Diana? ¿Qué es el Son las DDL? sentencias, Ah, entonces yo son las lo estoy sentencias que probando a ustedes para permiten que no pierdan crear, alterar, manipular celular. o destruir Uy, una tabla. exacto. Entonces, ¿qué dice el instructor? Uy, están bien preparados estos aprendices. ¿Quién fue el instructor que les dio la clase? Todos miran Y sin atrás, haber- el Luis Carlos. ¿Listo? Sí, muchachos. Entonces, yo les hago estas pruebas porque esto va a pasar después, muchachos. Esto va a pasar. Yo por mi experiencia propia mía, ¿sí? Propia mía, que yo he estado con los aprendices al lado, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos pasos de los significados de cada cosa, muchachos. Saber bien la estructura de una base de datos. No es solamente insertar datos ahí y manipular, eso es lo de menos, muchachos. Es saber bien qué es lo que hace cada registro, ¿sí? Mejor dicho, grabarse todo lo que hace esa base de datos, de cada cosa, en cada ventanita, mirar qué hace, ¿sí? Transcurrirse un rato, ¿sí? Yo no he tenido tanto tiempo ahora porque yo manejo muchas cosas, muchos aprendices, sino yo les mostrara muchos ejercicios para trabajar y les explicaré otras cosas
de la base de datos y todo eso, pero el tiempo no me alcanza a mí, muchachos, ¿sí? Entonces el tiempo es muy limitado aún, ¿sí? Por mí les diera toda la semana, de lunes a viernes, fuera todo hasta el sábado les diera yo, pero es imposible, ¿sí? Entonces tener en cuenta estos son aprovechosos de manejar y mirar qué es lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, el DDL entonces, son las sentencias que permite crear tablas, alterar su definición y eliminarlas en el momento exacto, en ese momento de ejecución. En una base de datos relacional existen otros tipos de objetos relacional, además de las tablas como las vistas, los índices y los disparadores. Cuando yo hablo de una vista, ¿qué es una vista, muchachos? Para ustedes yo les hablé un día una vez, ¿qué es una vista en una base de datos? ¿Qué son las vistas? ¿Se acuerda que yo hablé sobre qué era una vista? Unas vistas de las bases de datos, de ese campo. Como una inspección que se le hace a la base de datos. Correcto, sí, ajá. Los índices y los disparadores de esa vista, de esa tabla, de ese campo, diría yo, de ese ID. ¿Listo? Una vista, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. De pronto hacemos una práctica de eso, crear una vista en una tabla. ¿Listo? De pronto hacemos una práctica para que lo miren cómo se hace una vista en una tabla, no más. ¿Listo? ¿Correcto, muchachos? Que ya me acordé, yo me estoy acordando sobre esa parte. ¿Listo? Las sentencias para crear, alterar y eliminar vistas e índices que también pertenecen a este conjunto de esta sentencia y se les denomina DDL. ¿Listo? Entonces, ¿el DDL qué es? Es una... ¿Aprendiz? Una herramienta que me permite modificar, editar y hasta eliminar registros de una tabla. Por eso, pero DDL en sí, en total, es una vista. ¿Listo? Una vista. Una vista, exactamente, esto es una vista. Vistas, son vistas del DDL, de la estructura, de SQL. ¿Listo? Ya en la ejecución de la estructura. ¿Listo? Entonces quiere decir que son disparadores, son sentencias para crear y alterar y eliminar vistas, e dices también que pertenecen a este conjunto de sentencia y se les denomina DDL, que es una vista en ese momento. Del inglés, data, definición, lenguaje de definición de datos. Eso es un lenguaje de definición de datos, muchachos. Es el que define el dato de esa tabla. Hace que direccione ese dato y la pone en lenguaje que es el de esa vista en general. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta estos datos, muchachos, ya hablé sobre esto, el DDL, que es algo importantísimo para crear ese tipo de sentencia en una definición DDL de un dato cualquiera, de un campo de una tabla. El ejemplo de DDL, para crear una tabla persona de la figura modelo relacional, quedaría de la siguiente forma, en la parte modelo relacional, el ejemplo de DDL con esa vista. Entonces, quedaría así, ¿sí? Creo la tabla persona. Esto es cuando yo voy a crear el medio de código en la inserción de la tabla. ¿Listo? Cuando yo voy a crear las tablas directamente, lo que hizo Diana. Diana creó las tablas así, directamente desde SQL. ¿Correcto, Diana? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, esta es la interfaz y la estructura general para poder crear esa sentencia de una definición del DDL, de ese dato. ¿Listo? Entonces, create table persona. Abro paréntesis, el ID de persona. No hay que olvidar de ese tipo. Tipo in, no null. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí en esta estructura? Del ID de persona. Está poniendo el metadato del ID, que es un número entero, un número integer, entero, y que ese dato no puede ser nulo. Nulo, ajá, exactamente. ¿Listo? No puede ser nulo, que es un número entero. Quiere decir que es solamente un número entero. Aquí lo está especificando. ¿Listo? Coma. Nombres de esa persona, que hay que poner los nombres correctos. El tipo varchar de 250, no null, lo mismo. La estructura lo pone así, coma. Apellidos, varchar 250, no null, coma. Correo, varchar 250, no null, coma. Primary key y de persona. ¿Qué pasa aquí? Significa que está fijando
el atributo ID persona persona como llave primaria. Significa que esa información no se puede repetir. Cada valor que se ingrese es único e irrepetible. Eso quiere decir, muchachos, que ese ID persona es primordial en la primera escala de esa tabla, primary case. ¿Listo? Quiere decir que es solamente única e indefinida, que no puede ser repetitiva. ¿Listo? Por eso lo y no ponen, puede ser nulo tampoco. Tampoco puede ser nulo. Tampoco, imposible. ¿Listo? Si usted pone no nulo ahí, pues mejor dicho, se parrandea esa base de datos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese primary case, la forma como es la estructura que yo hago en ese tipo de tabla. ¿Listo? Mira que ella crea la tabla create table persona directamente y es muy sencillo crear en la base de datos. Es muy sencillo, es muy práctico y muy sencillo. ¿Listo? No olvidar los comas, no olvidar la estructura y todo eso. ¿Sí? Cuando yo agrego el valor del varchar, poner entre paréntesis, ¿sí? Para que haga bien ese producto de esa estructura del tipo varchar. ¿Listo? De nombre, apellidos y correo. ¿Correcto hasta ahí, muchachos? El create table. Muy bien. Entonces, nota, cada atributo se define en una línea separada. ¿Listo? Cada atributo se define en una línea separada. ¿Cuál es la línea separada? Lo que me está hablando de ese atributo, de la estructura. Se refiere a que, por ejemplo, ID persona, esa es, ya, nada más, y Diana. Y vaya para renglón. Nada más, no hay más, nada más. ¿Qué es lo que está entendiendo ahí? El atributo se define en una línea separada por una coma. Quiere decir que es ID, persona, coma, pum, ya, se acabó eso, ya, se acabó la estructura. Está ahí. ¿Listo? Esperando una coma. Se agregan restricciones de no null, de no nulidad, ¿listo? En esa estructura de lo que está ahí representando, no null, ¿listo? Al final de la sentencia termina con un punto y coma. ¿Qué quiere decir punto y coma? Quiere decir que hasta ahí llega la sentencia, ¿correcto? No hay ni para retrocederse ni para seguir adelante, ¿listo? Ahora, así se borraría esa misma tabla, así se borraría esa misma tabla a la hora de ejecutar esa estructura, ¿listo? Bien, entonces tener en cuenta estos pasitos. Aquí, drop table, persona. Cuando yo hablo de esta, ¿qué es lo que me está dando a entender aquí? El drop table. Eso es para eliminar. Esta es la eliminación de la tabla. Cuando yo hablo al final de la sentencia, termina con un punto y coma. ¿Listo? Entonces, ahora, coma, así se borrará en esa misma tabla. Entonces, ¿qué hace al final? Drop table, persona, punto y coma. Si no lleva el punto y coma, ¿qué pasaría si no iría el punto y coma ahí? Pues sería nulo, ¿no? Exactamente. O sea, no haría no haría la ejecución de eso. ¿Listo? No la haría. ejecución, no la ejecuta. No la ejecuta y sería nulo esa descripción de eso. ¿Correcto? Esta es la estructura y la nomenclatura que deben manejar ustedes a la hora de ejecutar las tablas, muchachos. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con ese tipo de la inserción de las tablas. Tiene la lógica, hay que tener lógica para esta estructura, muchachos. Es a lo loco. ¿Listo? Hay que tener muy bien, revisar bastante, hay que revisar a cada rato esa estructura de las tablas, para no perderse uno en esa estructura. ¿Listo? Para que al final tengan bien la base de datos y la información correcta. Se fue la comunicación. Muy bien. Tener en cuenta esos pasos para realizar. Muy bien. ¿Ya pueden observar ahí, muchachos? Sí. Sí, señor. ¿Listo, muchachos? Bien. Ahora ya la red parece que está muy bien, entonces parece que ya no hay nada más de interferencia. ¿Listo? Que tenía yo mal ayer la red. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta estos pasitos para hacer ese tipo de los datos que van a registrar. ¿Listo? Drop table.
¿Listo? Entonces, aquí un ejemplo. Dice, la sentencia de manejo de datos DML. Entonces, en este momento de la estructura, ¿qué es lo que me muestra aquí? Dice, estas sentencias que permiten insertar datos de las tablas en sí, consultarlos, editarlos y borrarlos, se denomina DML. No se olviden de esa estructura, muchachos. Cuando yo elimino, inserto, edito y borrarlos, se llama la nomenclatura, se llama de NSQL, se llama DML del inglés. Manipulación del lenguaje de datos. ¿Listo? Manipulación del lenguaje de datos. Quiere decir que yo puedo manipular, puedo registrar, puedo cambiar, puedo eliminar y borrar todo eso. ¿Listo? Ese es el DML. ¿Listo? Bien. Ejemplo. DML. A continuación se muestra cómo se inserta una fila en la tabla persona. Luego cómo se actualiza en la fila insertada y posteriormente cómo se borra. ¿Listo? Entonces aquí está la inserción del into. Del into es algo muy importante, el into, para la estructura de hacer una inserción de ese tipo de persona. ¿Qué es lo que está haciendo ahí, muchachos? Cuando yo inserto into, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Insertando una tabla. Correcto, sí. ¿Qué más? Insertar un dato en la tabla persona. Correcto, listo. Entonces, tener en cuenta que ese into, eso es cuando yo voy a llamar esa tabla, quiere decir. Voy a llamar esa tabla que llama into persona, identificar ese tipo de tabla que se llama persona. Entonces, entre paréntesis va el ID de la persona, va coma nombre, coma apellido y coma correo. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que va a hacer en esa inserción de esa tabla? Va a sacar todos esos datos de persona, va a sacar ID de persona, nombre, apellido y correo en la estructura. ¿Listo? De esa referencia llamando into esta estructura. ¿Listo? Evalúo. Este evalúes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Cuando hago value. Dándole valores a los datos, ¿no? Correcto, un valor, ¿listo? Ese valor va, ¿cómo va ese valor ahí? ¿Cómo lo ha estructurado ahí? Empieza por la primera key, después pues el ID persona, el nombre, el apellido y el correo. Como insertó la tabla del into, o sea, como se la mandó, así mismo tiene que insertar los valores. Correcto, ¿listo? Entonces, en esa ejecución, en los datos de update, va persona, ¿sí? El set nombres. ¿Este set para qué me sirve? Para establecer variables. ¿Cómo aprendes, me dices? Sí, lo que dice el compañero es para asignar el valor a una variable o modificar en el sistema. Sí. Puede ser, ¿listo? Puede ser ese lo que me dices, ¿listo? Puede ser, ¿listo? Ese más que todo, muchachos, es para identificar los valores de una columna individuales, ¿sí? Ese es el significado en sí, qué es lo que quiere decir un set de ese tipo de nombre, ¿sí? Que proporciona un valor individual de cada tabla, muchachos, ¿listo? De ese tipo de la tabla nombres, ¿listo? Igual a Ana, is, donde where, y de persona igual a 1, de la diferencia donde dice aquí valúes, ¿listo? Cuando yo evalúo la primera tabla, ¿listo? De la inserción de los datos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esto es algo muy importante, muchachos. Esto aquí en la base de datos, cuando yo aplico el update de la persona, del tipo de persona. ¿Listo? El delay from, este delay from, ¿qué es lo que me está mostrando aquí?
especificar qué dato individual va a borrar. Por ejemplo, según sí, esta información, va a sí. borrar de la tabla Zona, persona el ID, 1, donde el ID primero. de la persona sea igual a 1. Exactamente. Solamente si él pone otro valor acá, es dependiendo de la estructura que yo manejo acá de los datos generados. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Borrar la primera 1, que es coma, que es de Ana. ¿Listo? Tener en cuenta que esto es lo que hace el delay pro. ¿Listo? De cada tabla que hace la división. ¿Listo? Esta estructura es muy importante, muchachos. Esto es más profesionalismo, además tiene más profesional a la hora de ejecutar ese tipo de datos. ¿Listo? Con una inserción de into, con la update de set y la delay de pro. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasitos. Entonces, sentencia de control DSL. Este DSL, esto es algo importante también. Esto es algo importantísimo en la base de datos, que es el DSL. ¿Listo? El DSL, que es algo importantísimo en la ejecución de la SQL. El DSL, entonces, son las sentencias empleadas por los administradores de la base de datos para realizar tareas como, por ejemplo, crear usuarios y concederles o revocar los privilegios. El DSL es el que hace que edite y que tenga el privilegio de cada usuario que se haya ejecutado. ¿Listo? De acuerdo a la inserción de la base de datos. ¿Listo? Se usa en el término DSL, en inglés se llama lenguaje de control de datos. Es un lenguaje que administra todos los datos a la hora de insertar cada tipo de un valor, dato numérico o dato en una tabla. ¿Listo? Tener en cuenta este DSL. Entonces es el control del lenguaje de datos de esa estructura. ¿Sí? Entonces, que les pregunte entonces, Diana, ¿qué es el DSL? Que le pregunte el instructor. ¿Qué es el DSL entonces, muchachos? Una vista, instructor. ¿Escucho cómo? Es una vista, instructor, en la cual puedo modificar, eliminar y agregar datos a una base de datos. Incorrecto, no, incorrecto, eso está mal. No, esa era la DDL. DSL, estoy preguntando DSL. DSL, estoy preguntando el DSL. Okay, ¿Qué es el DSL? Sí, me confundí, perdón. Me confundí, perdón. Pilas. ¿Qué es el DSL entonces? Es la sentencia que se utiliza para crear y concederle a los usuarios los permisos o también revocarlos. Eso se llama, crear los usuarios, darle un privilegio, mejor dicho, de los usuarios, ¿listo? Privilegio, ¿listo? Del usuario, ¿listo? Entonces, tener en cuenta este paso que se llama el control del lenguaje de datos, ¿listo? Que es, dice, administrador de la base de datos para realizar tareas como, por ejemplo, crear usuarios y concederles y revocar los privilegios de una tabla. Tener ese privilegio de ese autor, de ese tipo de rol, de ese tipo de administrador, de acuerdo a la base de datos. ¿Listo? Entonces, el ejemplo del DSL, en ejemplo se le da permiso a un usuario llamado insertDB. Esto es cuando yo hago este insert, quiere decir que estoy dando un privilegio a esa tabla. Cuando yo aplico ese insertDB, quiere decir que yo hago esa inserción de la base de datos a ese tipo de dato de esa tabla. De la base de datos, nombre biblioteca. Este es el nombre de la biblioteca, le está dando el nombre de ese insert, de su user, para que le dé el DSL. ¿Listo? Para crear usuarios y procederlo y revocar los privilegios de esa tabla. Para poder, ¿qué? Para que pueda insertar y actualizar y borrar y consultar los datos de la tabla persona que le da el permiso. ¿Listo? Desde el mismo computador donde está instalada la base de datos localhost. ¿Correcto? ¿Esto qué es, muchachos? Ese es básicamente el computador. El servidor local. Eso no es el computador, eso no. Ahí estás mal, Diana. ¿Listo? Es muy diferente. ¿Listo? El localhost es el servicio, nada más. ¿Listo? Servicio de alojamiento de la red. ¿Listo? De que se hace en la base de datos. Eso sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta estos datos que yo les pregunto, porque esto les van a preguntar después. ¿Correcto? Bien. Entonces, tener en cuenta estos datos, que son muy primordiales en las bases de datos, muchachos. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta esto, el DSL,
Ahí muestra la inserción de lo que hace, lo que tiene, lo que debe hacer en ese tipo de ese dato que inserta. ¿Listo? Entonces, gran insert, update, delete, selección, on, biblioteca-db, punto persona, to, userdb, arroba localhost. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en esta estructura, muchachos? Aquí en esta estructura. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está insertando, está actualizando, está eliminando y está seleccionando. Exactamente, ¿listo? Está seleccionando. Y cuando hace la selección que dice on biblioteca, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Como que selecciona dentro de la biblioteca de la persona. Sí, correcto, muy bien. ¿Listo? Entonces, algo importante aquí, to. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Significa a quién le va a conceder esos permisos. Exacto, entonces este es el DCL, el privilegio. ¿Listo, muchachos? Esa es la estructura y la lógica, como yo entiendo la estructura de ese tipo de nomenclatura de la DCL. ¿Listo? El privilegio que le doy yo al usuario primordial, al usuario principal de esa tabla, para que haga cambios, modifique, elimine, cambie y actualice. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esta inserción de estos criterios. ¿Listo? Que es algo importantísimo saberlo, muchachos. ¿Listo? Sabérselos uno, de memoria. ¿Listo? De memoria, grabárselo, escribirlos en caso, para no olvidarse, muchachos. ¿Listo? Vea, yo de tantas cosas que he mirado de esto, de base de datos, a veces se me han olvidado tantas cosas a mí. ¿Por qué? Porque uno se mete en otras cosas y se olvida, y no practica, se olvida uno, muchachos. Si ustedes no practican, se olvidan, muchachos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos datos es practicar, revisar, memorizar, para que vayan guardando esa información. ¿Correcto, muchachos? Tener en cuenta esta experiencia que yo tengo. ¿Listo, muchachos? Que uno a veces se olvida de los datos a veces. ¿Listo? Bien. Tener en cuenta esto. ¿Listo? Sentencias de control de transacciones. ¿Cuál es ese? El TCL. El TCL. ¿Cuál es el TCL? TCL es la estructura de aquí, que es algo importante, el TCL. ¿Listo? Es algo muy importante, ¿sí? En las bases de datos, que es la sentencia de TCL, sentencia de control de transacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto, muchachos? Algo importantísimo. Es la parte de las transacciones de los datos. Cuando yo hablo de una transacción, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Del control de transacción. ¿Qué es eso, muchachos, en la base de datos? Como un procesamiento de las operaciones. Cuando se transacciona es una operación. Vea, ¿qué quiere decir ese TCL? Quiere decir la ejecución de todos los registros de la base de datos y el control de transacciones de toda la ejecución de la base de datos. ¿Listo? Todo lo que pasa en los registros de toda ejecución de la base de datos. ¿Listo? Es algo muy importante en la parte de la sentencia del TCL. ¿Listo? Entonces es un pequeño grupo de sentencias que permiten procesar en bloque de operaciones DML. ¿Sí? Del DML que habíamos hablado anteriormente, garantizando que se efectúan todas y cada una de las operaciones o ninguna, que es el TCL de inglés, de transición de control de lenguaje. Quiere decir que es el que controla todas las transacciones de ejecución de la base de datos. ¿Por qué hace eso del TCL? Hace que cada ejecución que sea registrada no se pierda a la hora de ser ejecutada o se registra. Quiere decir que no se pierda la ejecución, que se haga la ejecución y termine el proceso, ¿sí? Del TCL, sentencias de control de transacciones. ¿Es importantísimo muchachos, o no es importante? Señor, debe ser importante. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, el TCL,
del inglés que es transacción del control del lenguaje, de todo el lenguaje de la estructura, del lenguaje de SQL. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos pasos, muchachos, no se van a olvidar de esto, muchachos, no se me van a olvidar de esto, que es el DDL, que es el MDL, que es el TCL y que es el DCL. ¿Listo? Algún día les voy a preguntar sobre esto. ¿Listo? Así que los coja desprevenidos, les voy a preguntar a uno por uno. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, a la hora de ejecutar sus tablas del proyecto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este punto. ¿Entendido, muchachos, esa parte? Entonces, este proceso. Sí, señor. ¿Listo? Correcto. Listo, muchachos. Es algo muy completo, la estructura es muy definida, lo que dice aquí, muchachos. Hay que tener en cuenta esos pasos. ¿Listo? Entonces, por algo es que dice que SQL está todo ahí, está todo incluido en ese proceso. ¿Listo? Del ciclo. ¿Listo? Esto es un ciclo del SQL, un ciclo repetitivo que hace aquí. ¿Listo? Desde aquí hace el esfero y se vuelve a la principal, que es el DDL. ¿Listo? Bien. Tener en cuenta ese paso. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora vamos a hablar la parte importante, que es la gestión de las bases de datos, el sistema gestor de bases de datos. SG, sistema gestor de BD, de gestores de gestión de las bases de datos, que es algo muy importante a la hora de hacer ese tipo de información en una base de datos cualquiera, ¿correcto? Ya sea empresarial o institución, ¿correcto? Entonces, en el mercado existen muchos sistemas de gestores de bases de datos, obviamente, muchachos. A continuación se usará el MySQL, que es lo que hemos estado utilizando, para realizar las prácticas, muchachos. Ya estamos haciendo las prácticas en ese sentido. Pero ello no significa que ni que sea el mejor o el más completo del mercado, obviamente, sino más bien el más usado para aplicaciones web. Obviamente, la estructura que han hecho ustedes, muchachos, de las bases de datos está enfocada en la parte del diseño web. ¿Correcto, muchachos? No se han equivocado ahí en la estructura. ¿Listo? No nos hemos equivocado. De pequeña, mediana y mediana empresa, dependiendo de algunos casos de gran complejidad. Es un buen punto de partida y de todos los conceptos de MySQL. Tener en cuenta todos estos conceptos de lo que hemos hablado, muchachos, que es algo muy importante para hacer un duro en bases de datos. ¿Listo? Todo hay que saber esa estructura, muchachos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, que todo lo que hemos hecho, muchachos, no ha sido en vano. Ha sido algo muy fructífero de lo que han aprendido ustedes, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que ustedes han aprendido muchas cositas, de poco a poco, pero van aprendiendo muchas cosas a la vez. ¿Sí? De pequeña y mediana y en algunos casos de gran complejidad. Es un buen punto de partida para todos los conceptos del lenguaje que es el MySQL. Vistos, son reutilizables en Postgres, SQL, en Oracle u otro motor de bases de datos relacional. Oracle es el papá de todo. ¿Por qué Oracle es el papá de todo, muchachos? De las bases de datos. Porque lleva muchísimos años en el mercado, es demasiado seguro, se usa más que todo en empresa, porque también es fácil de interpretar y bueno, no sé por qué más. Sí, exactamente, listo. Oracle es una plataforma que es muy estructurada y muy definida, ¿sí, muchachos? En las empresas utilizan mucho Oracle, ¿listo? Y Oracle es muy pesado. Una base de datos de Oracle es pesadísima, muchachos. ¿Sí? 11G, sí, 11G12 es la estructura de las bases de datos y son pesadísimas, muchachos, ¿listo? Yo he instalado esas bases de datos, pero son pesadísimas, muchachos. Tienen que tener un servidor muy, muy grande para poder instalar una base de datos de esas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos, ¿listo? Pero es muy bacano, el aprendizaje de Oracle es muy chévere porque es de alto nivel, ¿correcto, muchachos? Es de alto nivel. A continuación, se podrá visualizar el paso a paso de la descarga e instalación del gestor de MySQL WordPress y WebChamp, ¿listo? De lo que han hecho ustedes.
Entonces, ¿vemos el video? ¿Quieren ver el video, muchachos, o no lo vemos? ¿Sí, lo vemos, muchachos? ¿O no lo quieren